Tengan un cordial saludo, queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro con la palabra. Llegando al final del año litúrgico de este 2023, ciclo A, con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Este domingo, entonces, con esta solemnidad concluimos este año litúrgicamente hablando. La próxima semana vendremos con algunas festividades que nos prepararán ya para que el domingo siguiente entremos al tiempo de Adviento. Retomamos el año litúrgico ahora en el ciclo B a partir del próximo 3 de diciembre. Sin duda alguna, la experiencia de esta solemnidad tiene que ser para nosotros un momento para concluir, reflexionar, meditar, preguntarnos cómo he vivido durante este año litúrgico mi fe, mi experiencia de cercanía con la persona de Jesús y cómo precisamente a la luz del texto que vamos a escuchar del Evangelio, cómo soy parte de este reino. Pero antes de hacerlo vamos a escuchar un canto de Gesed, justamente, que nos habla de este Evangelio, nos presenta esta imagen y escuchamos el texto para venir al encuentro con la palabra, reflexionando lo que nos presenta el Señor para este domingo. Estuve enfermo y me visitaste, sentí dolor y me aliviaste. Estuve triste y me consolaste, estuve solo y me acompañaste. Dime cuándo hice todo esto, Jesús. Yo no te recuerdo ni triste ni solo. Si estuviste enfermo, yo no lo recuerdo. Dime cuándo te visité. Fue con cada enfermo y con cada pobre, fue con cada hermano en necesidad. Cuando los cuidaste, cuando los amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste. Con cada enfermo y con cada pobre, fue con cada hermano en necesidad. Cuando los cuidaste, cuando los amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste. Entra en el reino, entra en mi casa, que ya en el cielo tienes un hogar. Entra en el reino,
casa, que ya en el cielo tienes un hogar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui forastero, y me recibieron. Estuve desnudo, y me cubrieron. Estuve enfermo, y me visitaron. Estuve en la cárcel, y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Y él les responderá: de cierto les digo, que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno, y los justos irán a la vida eterna. Y bueno, queridos hermanos, Jesús es el buen pastor. Es el pastor que dice en el libro de Ezequiel: apacentará a las ovejas, robustecerá a la débil, las cuidará. Es Jesús el pastor de frente a otros modelos de pastoreo que habían dejado a Israel abandonado. Y Jesús se presenta como el pastor supremo. Dios va a venir a pastorear a su pueblo y se presenta en la persona de Jesús. El Evangelio nos habla justamente de Jesús en la figura de esta imagen, nuevamente, de quien apartará a las ovejas a su derecha, a los cabritos a la izquierda, pero también de aquel que nos invita a poseer el reino. Pero hay una condición para poseer el reino. De repente podríamos quedarnos totalmente con la imagen muy hermosa de ciertas pinturas o representaciones de Jesús, con un báculo, con una corona, en un trono de oro. Pero podríamos quedarnos en la sorpresa y admiración de esta imagen y recordar que, o no, va bien no recordar lo que verdaderamente el reino de Dios significa. Cuando Jesús es tentado, una de las palabras que Jesús responde es: mi reino no es de este mundo, ante la insinuación del diablo de ofrecerle todo el poder y las riquezas. Es justamente porque el reino de Dios justamente en este mundo se sitúa entre aquellos que son servidores, entre aquellos que llevan a Jesús a otros con su misericordia, con su compasión, con su esperanza,
Porque el reino de Dios, creado en este mundo, se sitúa en la línea de la misericordia. Porque el reino de Dios en este mundo se sitúa en la línea de que podamos nosotros, como iglesia, como cristianos, hacer presente la auténtica vida de Dios en el mundo. En un mundo en que puede primar el reino de la desesperanza, el reino del interés, el reino del poder económico, social. En un mundo en que puede privar el reino del más fuerte, el reino del extremo. En un mundo en que priva muchos otros reinados, hoy el Señor nos presenta su reinado, el reinado de la compasión, de la esperanza, de la misericordia. Hoy nosotros, cristianos, parte de este reino, tenemos que ser presente a la persona de Jesús. ¿Cómo queremos manifestarle a los demás que Cristo es Rey del universo? Hagámoslo presente. Pero no hablemos de la figura, como ya lo mencionamos, esta hermosa figura de Jesús en un trono, con un báculo, con una corona. Hagamos presente a Jesús con los que sufren, con los pobres, con los que necesitan apoyo, un consejo. Hagamos presente a Jesús en las palabras que dan esperanza cuando otros dicen que ya no existe nada más en el mundo que simplemente esperar la muerte. Hagamos presente a Jesús en aquel cuya enfermedad lo hace sufrir, lo hace perder las ganas de vivir. Hagamos presente a Jesús así. Así se hace presente a un rey. Porque ahí, queridos hermanos, nos estamos encontrando con el mismo Jesús. ¿Qué podríamos nosotros decir de este elemento, de este texto que está presente en el Evangelio? Y Jesús lo dice: ¿cuánto lo hicieron con los más insignificantes? Conmigo lo hicieron. En ellos está el Señor. En ellos está el Señor. Y ahí se hace presente el reinado de Dios. Ahí se hace presente nuestro Rey. Es importantísimo, queridos hermanos, que en la experiencia de nuestra vida, que en la experiencia de nuestra fe, vivamos una fe que se sustente de la compasión, una fe que no esté allá ondeando en los cielos, sino una fe aterrizada, una fe con los pies en la tierra, una fe que es capaz de mirar hacia el cielo, pero con el corazón presente en la realidad de cada uno de nuestros hermanos. Por eso ser cristiano no es tan fácil en la medida de que no es solamente hablar de Dios y mirar al cielo. El cristiano tiene que ser un agente de cambio en el mundo. El reino no es un reino pasivo, no es un reino de privilegio, no es un reino de posición. Y lo que menos tiene el reino de Dios, queridos hermanos, es la posibilidad de quedarnos sentados con los brazos cruzados viendo cómo pasa todo. Qué experiencia de vivir a Cristo Rey en el servicio. Hace muchos años, en el siglo XX, inicios del siglo XX, la iglesia mexicana sufrió una gran persecución. Y hay muchos mártires en la vida de la iglesia, de esta iglesia mexicana, cuya defensa de la fe se dirigía bajo el título de Cristo Rey. Nosotros hoy podemos aclamar a Cristo Rey del universo y decirlo con voz fuerte, pero ojalá que esta convicción la hagamos presente en los momentos en que podamos decirle a otro de Dios sin hablarle precisamente de Dios. Hablar del Evangelio sin usar las palabras, aludiendo a San Francisco. ¿Qué podríamos concluir en este tiempo litúrgico del ciclo A que terminamos? Cada uno puede preguntarse de qué forma me he acercado o me he alejado a Dios, de qué forma he vivido con más o menos intensidad los sacramentos, de qué forma me he acercado a la experiencia de la
reconciliación, a la experiencia de ayudar a los más necesitados. Tenemos que hacer una conclusión, queridos hermanos, y la gran pregunta es: ¿cómo me he hecho presente para extender el reino de Dios en el mundo? Sin duda alguna, hablando de esta experiencia, podremos nosotros hacer una auténtica conclusión. Porque al final, cuando todo se haya sometido, Cristo someterá todas las cosas al Padre. Esperamos la segunda venida de Cristo. Pero también cada uno, en medio de su experiencia de vida, un día se encontrará con Dios. Y en el juicio final, en el atardecer de la vida, estaremos examinados y seremos examinados en el amor. Nos encontramos, queridos hermanos, la próxima semana, ya con el tiempo de Adviento, en este encuentro con la palabra. Que el Señor los bendiga y viva Cristo Rey.